En Tele 13 Radio, 103.3 FM y tele13radio.cl. Información esencial. Comenzando la última conversación del día en una jornada harto agitada, particularmente en relación con la actualidad peruana, que nos ha ofrecido una especie de opereta, una opereta en varios actos y de desenlace aún inconcluso, pese a que hemos visto la destitución y el juramento de un presidente y de una presidenta, la primera en la historia de ese país. Programa especial de Página 13 en ese entendido también, que vamos a compartir como siempre con Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También con Emiliano García. ¿Cómo estás, Emiliano? Buenas tardes. Hola, Iván. Hola, Quique. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No va a estar con nosotros Camila Miranda, que está todos los miércoles con nosotros, pero vamos a tener un entrevistado en algunos minutos, y vamos a estar en el siguiente bloque con Ascanio Cavallo también para hablar de esta crisis en Perú, que es el tema central de nuestro programa de hoy, Quique. Sí, fíjate que estábamos conversando con la Carola Urrejola, ahora recién con Augusto Álvarez, economista, periodista y columnista del diario La República de Perú, un conocido columnista, muy opositor a Castillo, por cierto, pero nos contaba un detalle bien interesante, y bien de la anécdota, pero que revela ciertas cosas. Él estaba reporteando en la mañana y llamó a Benjamín Espinosa, que era el abogado, porque acabo de ver que en Twitter renunció por Twitter, sí, por cierto, a ser el abogado tal cual de Pedro Castillo, y el abogado no tenía idea, le contaba que no tenía idea que iba a pasar. Le contaba que llegó de pronto Castillo, que estaba preparando un discurso en el Congreso, para ir al Congreso, y de repente llega con este discurso escrito anunciando un golpe de Estado. El abogado se enteró ahí, nadie sabía lo que iba a hacer, nadie lo apoyó porque el Consejo, nadie lo apoyó en público, quizás en privado lo asusaron, pero después públicamente recularon. Decía Augusto Álvarez que fue tan imprevisto y tan, como dices tú, de opereta, que lo pillaron en un taco. Y bromea Álvarez, dijo, aquí uno no se podría haber escapado de los servicios de inteligencia, de las Fuerzas Armadas, pero no puede escapar de un taco en Lima, decía Augusto Álvarez, y trató de huir, pero se quedó en medio del taco y se bajaron y lo agarraron en el auto y lo sacaron y se lo llevaron. Está detenido por 10 días. Comentaba Álvarez también, porque le preguntábamos qué pena puede tener, dice que la pena de sedición por el golpe de Estado fracasado tiene 20 años de prisión. Y bueno, y en el fondo, si uno revisa también el currículum de Dina Boluarte, es una persona que buena parte de su vida ha trabajado en el registro civil peruano. Se llama de otra manera, pero el registro civil peruano es una funcionaria. Claro, una funcionaria mando medio, decía Álvarez, que se presentó en la política y que tuvo cierta visibilidad porque renunció al Ministerio de Desarrollo Social hace poco, porque se peleó en el interior del gobierno. Era vicepresidente y por eso llega y se instala ahí. La pregunta es si Boluarte sigue o no sigue. Según Álvarez, no tiene apoyo en el Congreso, es difícil que siga, que lo más probable es que tenga que llamar a elección. Ella dijo ahora que quería seguir hasta el 2026, es cuando acaba el mandato de Castillo. Eso es más o menos lo que ha estado ocurriendo en una tarde donde Perú despertó con un presidente y se va a dormir con una presidenta. Tal cual. Emiliano, ¿cómo has visto todo lo que ha pasado? Sí, bueno, es verdad lo que decía, es notable lo que mencionaba aquí que recién, que Perú despertó con Pedro Castillo presidente, y resulta que hoy día se va a acostar probablemente con la primera mujer presidenta de su historia. Y hay un tema. Lo primero es que Perú en los últimos 11 años ha tenido 8 presidentes. Eso creo que es un dato relevante para efectos de analizar no solo lo que está pasando hoy día concretamente, sino que la política peruana. Alan García, Ollantumala, Kuczynski. Hoy se lo restringe a los últimos 7, son 6 presidentes. Mira. Increíble. Claro. Increíble. Bueno, Castillo, Sagasta, creo que se me olvidó un par, pero Vizcarra, que claro, que el que reemplazó a Kuczynski. Entonces, lo primero, yo creo que evidentemente en Perú hay un problema evidente con la política. No sé si hay un Estado fallido, porque es una palabra muy fuerte, pero una expresión muy fuerte, pero políticamente está fallando algo de manera muy contundente, de manera muy clara. Ahora,
si uno se pone a averiguar cuáles son las razones de esto, creo que en primer lugar está el tema de la famosa Constitución del 93, la Constitución de Fujimori, que también tiene un inicio bastante traumático, que también es con un autogolpe, en fin, y que entre otras cosas puso fin al Senado, que recordemos también, Perú había sido un sistema bicameral hasta el año 92. Y creo que esa constitución, con el sistema político que implementó, generó una alta inestabilidad de la misma figura presidencial. La existencia de este Congreso unicameral, que entre otras cosas era un ejemplo de, no sé si exactamente el caso peruano, pero sí como la unicameralidad era una de las cosas que se discutía a propósito de la constitución, o del borrador constitucional que se votó el 4 de septiembre. Entonces por ese lado, ahí, digamos, hay que prestar ojo a algunas de estas cosas de las dinámicas del sistema político peruano que se dieron o que se podrían dar en Chile, que entre otras cosas también está el exceso de fragmentación política con partidos políticos que son menos que en Chile. Incluso en Chile tenemos creo que 21, en Perú son 12, pero son partidos políticos no programáticos y que son generados por el sistema electoral proporcional. Y me parece a mí que ahí hay varios elementos que son relevantes a la hora de analizar la política peruana. A ver, vamos a conversar a esta hora con Diego Rojas, que es investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y que está ya en el teléfono de Tele 13 Radio de Página 13. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar hoy día con Quique Mujica, con Emiliano García, en este bloque, una primera pasada, una primera vuelta respecto de cómo has visto lo que ha ocurrido hoy. Tiene algunas características muy, muy notables, muy sorprendentes, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido bastante curiosa la situación que ha ocurrido. Si tú hacías la revisión en la mañana de qué es lo que iba a pasar, no estaban los votos para votar la vacancia de Pedro Castillo, y a eso más o menos de la hora de almuerzo, hora chilena, ocurre esta situación que es bastante sacada de la literatura, que Pedro Castillo haga este anuncio por cadena, anunciando el cierre del Congreso, llamando a un gobierno previsional y llamando a reformular varias instituciones, que cuando yo lo vi, la verdad, fue una cuestión que era de no creer, porque al final una situación que perfectamente podría haber salido nuevamente de haberse mantenido en el cargo, terminó dinamitándose él solo con esta decisión que toma de manera muy aislada al final. Además, después vimos cómo muchos de sus ministros empezaron a renunciar. Fue una situación bastante curiosa lo que ocurrió hoy día en Perú. ¿Quique? Sí, Diego, a ver, el futuro de la nueva presidenta está en cuestión. Hay dos posiciones a esta hora. Es muy temprano todavía para especular, pero se dice que ella tiene dos opciones: o sigue en el cargo o decide llamar a elecciones antes del 2026. Pues si sigue en el cargo tiene que terminar el 2026. A esta hora, con los expertos que hemos hablado en Perú, acá en la radio, todo indica que dicen que ella no tiene resistencia, ni piso, ni peso para llegar hasta el 2026. ¿Cómo lo ves tú? Hola, Quique, primero. Sí, mira, si tú revisabas la prensa peruana en la mañana, sobre todo los sectores mucho más críticos a Castillo, la idea que estaba en el aire era que efectivamente, si es que se llegaba a votar la vacancia, la nueva presidenta tenía que llamar a elecciones, pasar una reforma para llamar a elecciones anticipadas por lo mismo. Yo creo que coincido con muchas de las lecturas que se hacen hoy en día de que la nueva presidenta no tiene un piso para poder conducir a Perú hasta el 2026. Incluso ella misma, cuando asume Pedro Castillo y se le pregunta por el tema de las vacancias, que ya estaba en el aire desde el momento que asume, ella era súper categórica en decir que ella se iba con Castillo, cosa que efectivamente no ocurrió. Terminó asumiendo la presidencia igual, pero en un contexto político, sobre todo, más que institucional, bastante complejo para ella. A mi juicio, yo creo que hay que empezar a marcar días en el calendario de cuántos días efectivamente va a soportar la presidenta hasta que nuevamente se vuelva a convocar o se vuelva a llamar una vacancia, una votación de vacancia, porque francamente el piso que tiene es bastante endeble.
hay que pensar también de que ella terminó siendo expulsada del mismo partido con el que llegó Castillo al gobierno. Entonces, las alianzas que puede conformar o las capacidades que tiene para defenderse dentro del mismo órgano legislativo son bastante menores, muy endebles. Tomando en consideración que la propia Constitución peruana prevé que si es por impedimento temporal o permanente, que más en este caso asume su función el primer vicepresidente, y que si esto ocurre también tiene que asumir el segundo vicepresidente, y si esto vuelve a ocurrir asume entonces el presidente del Congreso, perfectamente podríamos tener un Congreso un poco cebado quizás por la demostración de poder, que esté tentado a dirigir el proceso de transición él mismo, esa propia Cámara, vacando a los dos vicepresidentes que quedan. ¿Lo ves eso como un escenario posible? Bueno, yo creo que la pelota, por así decirlo, hoy en día está de parte del Congreso más que desde el Ejecutivo. No sé cuál va a ser las intenciones que va a tener la nueva presidenta de efectivamente poder coordinar una reforma que permita darle una salida política a esta situación en la que se encuentra Perú. Hay que pensar que también que esto es algo que se lleva repitiendo ya por varios periodos. No es algo que haya explotado ahora, sino que es algo que se ha mantenido y se ha iterado en el tiempo de manera constante. Entonces, mientras efectivamente el Congreso, que es al final el que podría decirse que tiene un poco el sartén por el mango con esta capacidad de bajar ministros o de votar las vacancias, se pongan de acuerdo y pasen una reforma que permita dar una salida institucional a una crisis política, puntualmente va a ser bastante complejo. Yo no sé cómo efectivamente el Congreso se va a poder configurar en este momento por la cantidad de fragmentación que tiene y por la cantidad de intereses particulares que tiene cada uno de los partidos para efectivamente poder llevar a una reforma que sea la solución a los problemas. O de otro modo vamos a tener otro ciclo efectivamente donde se van a estar votando vacancias, se van a estar nombrando nuevas presidencias, esperando las nuevas elecciones, que van a estar de nuevo en un ambiente muy parecido al cómo salió electo Castillo, con una polarización entre dos fuerzas que podrían nuevamente ser outsiders del sistema, que efectivamente no resuelvan nada y volvamos a tirar un proceso de la misma manera otro periodo más. Sí, no, los incentivos, y esto rima con lo que pasa acá, los incentivos a cambiar en las composiciones tan fraccionadas del Congreso en Perú son bajas, porque hay una política clientelista, los partidos se forman para obtener prebenda, hay mucha corrupción, hay mucho, como ellos llaman, ¿cómo le dicen? Transfugismo, los que se van cambiando los discos, los de acá. Claro. ¿Qué te indica que el Congreso peruano va a decir así, no, vamos a hacer una limpieza para que esto funcione? No veo ninguna. Sí, y es un poco lo que pasa acá también, con los incumbentes no tienen ningún incentivo a cambiar las cosas. Claro, quizás la única diferencia es que aquí en Chile sí tienes todavía partidos programáticos que funcionan de salir. Claro. El problema de Perú es que efectivamente no hay programa, o sea, los partidos se forman incluso pensando en estas entidades medias negativas de oposición a ciertas fuerzas que están al otro lado, o se configuran con intereses muy particulares que después se deshacen en el aire. Entonces, mientras no exista una configuración programática dentro de la política peruana, va a ser difícil que efectivamente veamos agendas programáticas. Eso es algo que no se ha visto en el último tiempo, precisamente porque los mismos congresistas tienen agendas muy particulares que a veces incluso están cooptadas. Y eso lo hemos visto con casos de corrupción o con casos puntuales donde efectivamente es muy difícil transitar reformas estructurales o reformas institucionales que permitan dar una viabilidad a esta crisis que ya lleva un largo tiempo en Perú. Yo creo que el escenario sigue siendo muy incierto a esta hora y va a seguir siendo incierto en los próximos meses y quizás en los próximos años. Yo no veo una garantía de parte del Congreso de poder efectivamente abordar este problema y tampoco veo un liderazgo en el Perú que tú puedas decir, bueno, aquí se ha configurado un liderazgo institucional con ideas claras, con un programa que se pueda avanzar en el corto plazo o en el mediano plazo que permita dar esta salida. Yo no lo veo. Si te piensas cómo sería el escenario del 2026, igual de polarizado del año 2021 cuando sale electo Castillo, y quizás con más problemas aún por abordar. Sí, ahora cuando uno piensa en la política peruana, claro, yo estaba haciendo la reflexión, estaba reporteando el tema del proceso constituyente y esto parece Suiza al lado de Perú,
O sea... Sí. Bueno, de hecho hoy día era un buen día para anunciar un acuerdo constitucional constituyente en comparación con lo que está pasando en la región. Estamos conversando con Diego Rojas, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Católica. Diego, hace un ratito mencionábamos algunos datos, Quique mencionaba algunos datos sobre Dina Boluarte, la nueva presidenta peruana. Le sacaban en cara, lo mencionabas tú durante esta jornada en redes sociales, en Twitter principalmente, le sacaban en cara ese discurso en una provincia peruana donde ella dice, en un contexto distinto, por cierto, si al presidente lo cesan, yo me voy con él y todo aquello, una cuestión que evidentemente ella no ha hecho en este día. Pero ¿qué más se sabe de Dina Boluarte? A quien, a propósito, expulsaron del partido Perú Libre, que es el partido que llevó a Pedro Castillo al poder. Sí, es una figura bastante curiosa, la verdad, con esta expulsión que tuvo ella. Si mi memoria no me falla, tuvo otra aventura política en otro partido, que creo que era el Partido Libertario, sí. Si mi memoria no me falla. Pero efectivamente son parte de estas figuras que se configuran en un orden no programático, que avanzan con intereses muchas veces personales, que no sabes hacia dónde van a apuntar al final. Incluso era muy curioso empezar a revisar las posturas de algunos políticos, sobre todo de izquierda en Perú hoy en día, que fueron muy críticos con lo que sucedió. Es muy curioso el hacer el clic incluso en el mismo partido o sea, en el ex partido del expresidente, porque hay posturas súper contrapuestas incluso cuando él asume. Entonces, pensar cuál es la figura de Boluarte, bueno, puede ser tan cambiante como ha sido cambiante la política peruana en el último tiempo. Yo creo que va por esa línea más que nada. Yo no veo en ella una figura totalmente institucional o con un programa definido, con ideas claras. Al contrario, creo que efectivamente hoy en día se vio ante la circunstancia histórica de asumir el mando del país, traiciona sus mismas posturas de si se va Castillo me voy con él. Y bueno, así ha funcionado la política peruana en los últimos años. Asumes un cargo, un rol y tienes que tratar de navegar en este mundo un poco complejo que es la actual política peruana, pero sin una idea clara, sin un horizonte claro, sin un programa claro. Yo creo que el gobierno de Boluarte va a hacer eso, un gobierno de navegar en una crisis política importante y quizás también en un contexto regional muy complejo. Y no sé cuáles son las capacidades tampoco que pueda accionar en este minuto, porque efectivamente no hay un antecedente que tú digas, bueno, acá han habido liderazgos que efectivamente se han construido en el tiempo y acá hay una confianza que se ha construido con los mismos partidos políticos. Eso no existe. Esto es muy voluble y puede cambiar en una semana, mañana, en un mes, y no sabemos hasta dónde puede continuar o cuánto va a poder aguantar Boluarte en el cargo. Estamos con Diego Rojas, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Diego, esta situación peruana ¿es idiosincrática? Es decir, ¿tiene que ver con el país propiamente tal? ¿O tiene que ver con, por supuesto, no es unicausal ninguna de estas cosas, pero tiene que ver más con el funcionamiento del sistema político o el diseño del sistema político que permite un funcionamiento o instiga un funcionamiento de este tipo? Sí, yo estaba pensando en la tarde si efectivamente esto uno lo puede catalogar como una crisis institucional y no lo sé. A mi gusto yo creo que sigue siendo una crisis política que viene arrastrándose desde hace varios años, desde el colapso del sistema de partidos en Perú, pero que curiosamente no ha afectado a la institucionalidad, porque uno podría esperar que en lo que ocurrió hoy día, si tú te retrotraías al año 90, era imposible que eso se desarticulara. Hoy en día la misma institucionalidad fue capaz de frenar esta locura, porque al final fue una locura de Castillo, pero sigue sin resolver el problema político. A mi juicio eso se ha ido con el tiempo enquistando aún más en la política peruana, pero en ese sentido, en un sentido político más que en un sentido institucional, que ha evidentemente esta crisis política frenado muchos intentos de dar una nueva institucionalidad a Perú que le permita dar una salida que es como medio recursiva al final, como medio endógeno. Como que se alimenta una cosa con la otra. La institucionalidad que genera la Constitución del 92, lo que genera los problemas políticos que te impiden hoy en día cambiar la institucionalidad. Pero la institucionalidad ha seguido funcionando, Perú sigue siendo una democracia, Perú sigue teniendo instituciones que medianamente funcionan y operan como operaron hoy en día, donde quizás por conveniencia también algunos actores, pero se evitó un gobierno dictatorial. O sea, oye, eso no es algo menor. Augusto Álvarez, el que te mencionaba, el columnista que entrevistamos con la Carola, hacía un símil porque le preguntábamos cómo estaba la economía. La economía dice que sigue funcionando bien, salvo que habían algunas aprensiones con Castillo
y que se habían esas aprehensiones manifestado en que muchas empresas empezaron a retirar los dividendos, igual que pasó acá. Pero hacía un símil bien gracioso, decía, esto es como Twitter, se fueron todos los gerentes pero igual funciona. Claro. Bueno, pasa mucho eso. Yo recuerdo en otras elecciones donde efectivamente reuniones de empresarios en Perú o reuniones de élites en Perú, tú veías que independiente de los gobiernos, ellos siempre tienen de hecho, si ves hoy en día los análisis que hacían los canales, todos apuntaban a una cosa, que tienen que llegar los mejores, que tienen que llegar las personas aptas para los cargos. Eso es algo que se ha repetido desde que se empezó a generar estas crisis, como que se espera efectivamente de que la tecnocracia, por así decirlo, se haga cargo de los problemas políticos. El tema es que efectivamente eso nunca ha ocurrido en el contexto político, pero sí te ha permitido mantener una institucionalidad porque hay técnicos que efectivamente sustentan el aparataje institucional del Perú. Puntualmente, o sea, lo que ocurrió, por ejemplo, hoy día que todas las judicaturas, los tribunales electorales, se cuadraron efectivamente con la institucionalidad democrática, te habla un poco de que efectivamente la formación y la capacidad institucional de los profesionales, más allá de los políticos, funciona. Por algo la economía peruana sigue funcionando a pesar de todo esto. O sea, la bolsa, es más posible que mañana veamos una reacción del mercado bastante interesante en Perú por la salida de Castillo. Independiente de lo que haya ocurrido, o sea, hay una crisis política, sí, pero efectivamente el mercado lo toma como a bien incluso. Es una cosa bien extraña. Claro, y así también funcionó con la elección de Castillo, las inversiones no se han ido, y está ahí, funcionando. Sí, la economía funciona pese a la política. Es que, exacto. Bueno, pero es que piensa que en la declaración que hace Pedro Castillo cuando decreta el cierre del Congreso, dice que va a intervenir 1, 2, 3, 4, 5 instituciones, el Ministerio Público, el Poder Judicial, en fin, o sea, interviene prácticamente todo, decreta toque de queda, y por último dice, y el sistema económico va a seguir funcionando, sin cambio. Sí, insólito. Que para hacer un golpe de Estado es bien curioso, digamos. No, y Álvarez es muy rudo, el columnista decía, no sabía gobernar, no supo robar, dijo, porque robó mal. No, inventó un golpe de Estado sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, hay que ser bien pelotudo para hacerlo, decía. Y más encima lo pillaron, como yo comentaba, en un taco rumbo dicen que iba a asilarse a la Embajada de México, que AMLO le había... Sí, que lo pidió el tráfico. Claro, porque se metió en un taco, es como arrancarse por la Alameda a las 7 de la tarde y pensar que va a llegar a alguna parte. ¿Ah? Claro. No, sí, yo creo que lo que ocurrió hoy en día para la historia latinoamericana ya es muy curioso, sí. Que es mucho decir, o sea, América Latina está llena de casos anecdóticos, pero no, yo increíble. creo que yo pensaba que... Si no es el top 1, entra en el top 3. Sí, pues yo pensaba que lo de la Rúa es primer mundo arrancar en helicóptero y este tercer mundo arrancar en un auto en medio del taco. Y que te agarra el taco, ¿no? Claro. Increíble. Diego Rojas es investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, ha estado con nosotros en esta edición especial de Página 13. Diego, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias, Iván, gracias, Quique, que estén bien. Chao, que estén muy bien. Emiliano García está con nosotros también en este capítulo. ¿Qué piensas de lo que contaba Diego, de lo que se ha hablado hasta el momento, Emiliano? A ver, yo pienso que efectivamente acá la crisis es una crisis de partido. Lo mencionó Diego, también lo había mencionado a propósito de la falta de partidos programáticos, el nivel de fragmentación que existe. Si uno hace un repaso, digamos, los partidos políticos del Perú hoy día, de los que están vigentes, hay uno que es del año 97 y el más antiguo vigente que es del año 56, que es Acción Popular. Son los partidos más antiguos, pero el resto de los partidos son partidos nacidos después del año 2015, es decir, son partidos que relativamente nuevos, que en un momento se generó una explosión de partidos, y da la impresión de que la cultura, no tienen la cultura política para poder sustentar al final del día un gobierno. Y me parece a mí que, para marcar un contrapunto, eso es distinto a lo que ha pasado en Chile, que pese a todos estos vaivenes que hemos tenido y han sido muy rudos, hay partidos con mucha trayectoria institucional. Los partidos, Renovación Nacional, la UDI, el Partido Socialista, que es un partido bastante antiguo, el PPD, que es un partido desde el año 90, pero que ya hoy día ya tienen más de 30 años de vigencia y son partidos que siguen dándole de alguna manera
contención a la política. Y también pasa, y creo que en comparación al caso peruano, que en Chile todos los movimientos políticos, que no es la situación de Perú, en Chile los movimientos políticos, las organizaciones que surgen en torno a ciertos caudillismos, etcétera, tienden a institucionalizarse, como quizá el caso más cercano, el caso del Frente Amplio. Por lo tanto, yo creo que acá podemos tener todas las críticas del mundo respecto a los partidos políticos chilenos, obviamente que están muy depreciados, por cierto, pero que tienen una tradición política que, a mi juicio, hay que cuidarla. Y lo que se ve en Perú es a mi juicio, una mala proyección de futuro de lo que podría pasar en Chile si se hacen mal las cosas. Claro, tú mencionas al APRA, que es el partido típico, el grandote peruano, y fíjate que era mayoría en los 30, en los 60, tenían hasta el 50%, la general en el 85, tuvieron el 50% de la votación, y en las elecciones de Congreso del 2016 obtuvieron 5 parlamentarios de 130, o sea, en el suelo. Claro, y el partido más antiguo. Oye, estamos con Quique Mujica, con Emiliano García. En el siguiente bloque se nos une Ascanio Cavallo para esta conversación de hoy, acá en página 13, la crisis peruana, por cierto, prácticamente tema unívoco en esta edición especial de nuestro programa. Son las 7:29. Repasamos, debatimos y conversamos. Estás en Página 13 por Tele 13 Radio.